Los modernos relatos de terror, las leyendas urbanas y las creepypastas triunfan gracias a su capacidad de adaptarse a los miedos más profundos de las personas y por su capacidad para sonar verosímiles o cuando menos posibles. Algunas de ellas incluso están basadas en casos reales, pero que han sido modificados en el proceso de contarlas de boca en boca, haciéndolas más sorprendentes o incluso rellenando espacios con imaginación. Este gusto por el horror es tan antiguo como la humanidad misma, y por eso hoy repasaremos 5 leyendas urbanas, muchas de ellas basadas en casos documentados, que a mi juicio son muy interesantes. Número 5. Mutilación de ganado. En varias partes rurales de Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XX, se encontraron restos de ganado que habían sido mutilados de formas extrañas. Algunos de ellos habían sido vaciados de sus órganos y otros presentaban cortes raros en forma circular o romboide en la piel. Otros fueron desollados en ciertas partes como el lomo y la cabeza. Uno de los casos más famosos fue el del caballo Snippy, que desapareció de su granja el 7 de septiembre de 1967 y encontrado poco después con el cuerpo despedazado. A pesar de los múltiples casos que se dieron de este tipo, las autoridades norteamericanas jamás pudieron identificar un patrón ni sospechosos, entre los que se rumoraba podían ser o bien miembros de alguna secta o, cómo no, extraterrestres. El último incidente registrado se dio en verano de 1980. Número 4. Animales en rocas. Durante el siglo XIX, la minería se disparó en gran parte del mundo debido a las necesidades de combustible para la industria. Desde Inglaterra hasta Rusia y Francia, se reportaron casos de mineros que encontraban piedras que al romperse revelaban animales pequeños, la mayoría reptiles o anfibios que no solo estaban vivos, sino aparentemente en buena salud. Incluso en esa época se dudó de la veracidad de estos hechos por ser biológicamente imposibles. Sin embargo, la ciencia explicó que, de hecho, algunos organismos pueden sobrevivir en un estado casi de mortandad en espacios que no son aptos para la vida y despertar cuando su ambiente sufre de los cambios necesarios. Aún así, los relatos de sapos y lagartos atrapados en carbón o piedra fueron una curiosidad. Incluso se llegó a hablar de un pterodáctilo encontrado vivo tras una plancha de roca en Francia. Muy extraño todo esto. Número 3. Avistamientos de hombres lobo. Tan atrás como en el siglo XVI se encuentran documentos inquisitoriales y crónicas que hablan sobre licántropos, seres humanos que por medio de magia se convertían en lobos o seres con apariencia de lobo y que salían por las noches a cazar ganado o a veces personas. Uno de los más antiguos se registró en 1521 en Francia, cuando un campesino llamado Pierre Bourgeot confesó que el diablo le entregó una pomada que al untarla en su cuerpo lo hacía convertirse en lobo. Aunque el relato de la pócima tópica que los ayudaba en su transformación era común, otros licántropos aseguraban tomar su forma animal a voluntad, lo que diversificó la leyenda del hombre lobo en Europa Central. En siglos posteriores, la licantropía pasó de ser una condición sobrenatural a una enfermedad mental, por la que los individuos creían convertirse en animales como un escape moral a sus instintos destructivos, y que en la actualidad puede relacionarse con el síndrome de Amok, un trastorno que impulsa a la persona a una crisis de ira asesina y que le impide recordar haber cometido los crímenes llevados a cabo durante la misma. El temor que se le tenía a los hombres lobo era comparado al que se le tenía a los vampiros, y las personas que vivían en aldeas se equipaban a veces con instrumentos para matarlos en caso de necesidad. Número 2. El diablo posó su mano. Tratándose de un país tan creyente como España, las historias que involucran al diablo son bastante variadas y sorprendentes. Una de las que mejor ha trascendido es la leyenda de la cruz marcada en Cuenca. Aunque existen varias versiones, la más popular relata que en el siglo XVIII, un muchacho del pueblo llamado Diego, famoso por ser un coqueto y fiestero, se encontró a una joven recién llegada, muy hermosa, con quien se citó la noche de los difuntos en la Puerta de las Angustias. Cuando Diego llegó al encuentro, descubrió al levantar la falda de la joven
que ésta tenía patas de cabra, pues como era de esperarse, no se trataba de una persona, sino del demonio, quien comenzó a perseguirlo por todo el pueblo hasta que éste se refugió tras la cruz del atrio de la ermita vecina. Cuando el diablo estiró la mano para atraparlo, se topó con la cruz y dejó su mano marcada en ella. Número 1. Spring-Heeled Jack. Conocido en nuestro idioma como Jack Pies Ligeros o Jack el Saltarín, esta leyenda urbana procede del sur de Inglaterra. Desde 1837 hasta 1904 se contaron historias acerca de una criatura que fue apodada como Spring-Heeled Jack, quien se aparecía ante transeúntes muy en la madrugada o entrada la noche. Según los relatos, tenía la apariencia de un hombre de estatura promedio, vestido con un mono blanco, capa negra y una especie de casco negro, así como garras largas y afiladas de aspecto metálico y una fisonomía descrita simplemente como demoníaca. La característica principal de Spring-Heeled Jack era, como su nombre lo indica, su capacidad de saltar a gran altura, llegando a desaparecer por los altos tejados de Londres tras importunar a sus víctimas, a quienes solía golpear, arañar o escupir fuego. Aunque nunca se tuvo noticia de algún ataque fatal, la mayoría de informes procedentes de personas de toda clase sociales puso en jaque a la policía londinense, llegando a atrapar a algunos sospechosos que, sin embargo, fueron puestos en libertad cuando se comprobó que solo eran seguidores de la leyenda y querían hacerse famosos. La criatura que aterrorizó no solo la capital, sino otras ciudades del sur, desapareció misteriosamente a principios del siglo XX, quedando solo como un rumor de casi 70 años de existencia. ¿Qué te han parecido estas leyendas? ¿Conocías alguna? ¿Qué otras conoces y son tus favoritas? Déjamelo saber en los comentarios. Y si te gustó el video, dale like y compártelo. Eso nos ayuda mucho a seguir hablando de trabajos de historia, cultura, arte y mucho más. ¡Hasta luego!